Y estos conductores llevan una carga total nula. ¿Qué quiere decir? Que para que sea nula, la una se cargará positivamente y la otra se cargará negativamente, pero de igual tamaño, para que la carga total sea cero. Este sistema entonces separado, aislado, blindado, ¿no? Hace que esta carga permanezca por bastante tiempo. Pero este dispositivo no genera carga, sino uno tiene que ir a depositar la carga. Es simplemente como una guardería. Si quieren, como una cuenta corriente en un banco, usted abre la cuenta, pero si no deposita nada, no va a haber nada en esa cuenta. Entonces, uno tiene que ir a depositar y luego recién disponer de ese depósito, ¿ya? O en una guardería, usted tiene que ir a dejar a un niño y luego recogerlo, ¿no es cierto? Si no va a dejar, pues, ¿qué va a recoger? Aunque hay algunos padres que llevan al niño y luego no lo recogen, o por lo menos no lo recogen oportunamente, ¿no? Eso es cierto también. Este es un dispositivo, uno carga un capacitor, o sea, suministra carga para luego aplicarlo inmediatamente a través de una descarga, pero no es batería, no genera simplemente, es un almacén de carga, ¿ya? Este capacitor entonces que tiene esas características, tiene una capacidad. Una capacidad que nos mide cuánta carga puede almacenar este capacitor. Cuanto más modesto el capacitor, poca carga almacenará y habrá otros grandes capacitores que almacenarán, tendrán alta capacidad y por tanto almacenarán más carga. ¿Sí? Recuerden como una broma, no sé si sigue en venta, pero había bastante bolígrafos. Hay algunos amigos bromistas y le alcanza muy gentilmente su bolígrafo para que usted firme o simplemente para que haga apuntes, ¿ya? Entonces inmediatamente usted aprieta eh, ¿cómo se llama? La tecla para eh, que el bolígrafo escriba, para que la punta salga por la parte inferior. Entonces ahí recibe una descarga. Nada riesgoso, pero a uno le hace saltar un poquito, ¿no? De susto. O también he visto ahí encendedores eléctricos que trabajan también con gas, pero el mismo arranque es con capacitores, es electrostático, ¿ya? Bueno, hay algunos también con piedras, por supuesto, ¿no? Unos rosa encendedores de cigarrillo, piedras que rozan y también generan chispa y se enciende, pero algunos modernos con capacitores. Bien. Ah, entonces la capacidad C mayúscula, así se abrevia, mide cuánta carga se puede almacenar en este capacitor, pero por unidad de diferencia de potencial entre los dos capacitores. Entonces, con un voltímetro tocamos el polo, un polo con el otro polo, y nos va a marcar una diferencia de potencial, 10 voltios, 100 voltios. Entonces, sobre esa cantidad de voltios se mide la carga almacenada. Entonces, la capacidad lleva por unidades el coulomb para la carga, el voltio para la diferencia de potencial. A esta cantidad en honor a Faraday se llama faradio. Y se escribe con FM mayúscula. Pero la capacidad en general es muy pequeña de los capacitores convencionales. Por ello se emplea comúnmente el milifaradio, microfaradio, nanofaradio, el picofaradio en el sistema internacional de unidades. ¿Ya? Por ejemplo, el nanofaradio, 10 a la menos 9 faradio. El capacitor su capacidad de un capacitor depende de cómo sea construido, es decir, qué forma geométrica tiene. Y por otro lado, qué medio se ha
se ha empleado para intercalar un conductor del otro conductor. Este espacio, ¿con qué material se ha llenado? ¿Ya? Generalmente se rellena con aislante y el aislante, como vamos a ver, tiene propiedades muy importantes para el caso del capacitor. Se representan los capacitores con dos líneas paralelas. Entonces, en un circuito eléctrico, si ven dos líneas paralelas en el diagrama, se trata de la presencia de un capacitor. Ese dirá de qué capacidad es. O en el caso, bueno, este es en el caso de los comunes, de los cerámicos, se dice. En el caso de los electrolíticos, que tienen una polaridad en su construcción, se parecen a las pilas convencionales. Entonces tienen un polo negativo y un polo positivo. El polo positivo así se encurva, ya es un electrolítico, tiene polaridad. ¿Ya? Pasamos a la siguiente página. En esta página mostramos algunos capacitores que tienen, que no podemos encontrar, ya sea desarmando una radio o simplemente viendo la industria de la electrónica, ¿no? Aquí en esta columna tenemos tipos de capacitores, las formas, los formatos de los capacitores. Acá tenemos algunos valores, rango de valores de estos capacitores. Y vamos a apreciar acá que todo capacitor tiene dos características. Una es su capacidad y la otra es qué voltaje puede aguantar o qué rango de voltaje puede aguantar. No está hecho para cualquier voltaje, están diseñados para ciertos rangos de voltaje. Aquí se indica el campo o las características de los capacitores y aquí los campos de aplicación. Solamente vamos a citar uno que otro. Los cerámicos. Se llama así porque están construidos de cerámica de arcilla, quiere decir, que tienen la forma de lenteja con dos patitas o un pequeño cuadrado, sino otra forma irregular, un pedazo de lenteja, podríamos decir. Y cuestan, tienen un costo muy bajo, se vende por kilos generalmente. Son de baja capacidad, de 100 picofaradios hasta 10 nanofaradios, o sea, muy poco. Y trabajan desde 25 voltios hasta 3 kilovoltios, ¿no? El capacitor dirá específicamente de qué capacidad es y qué voltaje puede aguantar, o hasta qué voltaje puede aguantar, ¿ya? Generalmente se indica el máximo voltaje que puede aguantar. Por debajo no hay problema. Por encima de ese voltaje se quema directamente, ¿ya? Observaciones, estos no tienen polaridad, así que se puede colocar, no importando a qué lado colocar, soldar la patita, ¿no? Es reducido de tamaño, pero a amplia tolerancia, es decir, se utiliza mucho, ¿no? En aplicaciones, filtros, osciladores, acoplamientos de circuitos, etcétera, etcétera, están presentes en esos campos este tipo de capacitores. Al decir una lenteja, comprenderán medio centímetro a lo más, otros más pequeños todavía, ¿ya? Hay capacitores de película, de poliéster, poliestireno, etcétera. Entonces tienen una otra formita, ¿no? Diferente a la anterior, pero igual no son polarizados, tienen mayor capacidad. Aquí están también algunos campos donde se utilizan estos capacitores, un poco más caros. Los electrolíticos de aluminio hay también de tantalio. Tienen, como les iba diciendo, como una pila antigua con una hendidura aquí en una de las partes, en uno de los costados, aquí en este caso. Ese que tiene esa hendidura es el polo positivo y aquí está el polo negativo. Entonces salen dos cables, uno del polo positivo y otro del polo negativo. Estos capacitores tienen que conectarse respetando la polaridad, ¿ya? Son polarizados. Es lo mismo, estará marcado específicamente cuál es positivo, cuál es negativo. Son de mayor capacidad. Y aquí están algunas propiedades, ¿no?
Mira, esto ni siquiera se indicaba cuál es su vida útil. Si se cuida, es indefinido su vida útil. En cambio de estos no, ya es de 1000 horas, ¿no? Cuando ya están por malograrse, se va empapando de un aceite, la base em, de estos capacitores, y finalmente se hinchan. El cilindro en principio se hinchan, entonces uno ya dice está por rendirse y a veces hacen asustar, explotan cuando uno no le da el tiempo para cambiar, ¿no? Entonces, explotar no es gran daño lo que ocasiona, sino es el susto y la suciedad, ¿no es cierto?, que provoca alrededor, el limpiar y es un problema, ¿no? Se utiliza en fuentes de alimentación, en corriente continua, filtros, bloqueos, etcétera, y ya está. Y así tienen otras familias más de capacitores, quizás estos conozcan. Entonces son capacitores de valores fijos, en cambio estos son capacitores de capacidad variables. En el dial de las radios antiguas van a encontrar una especie de conjunto de placas que se compenetran con otro conjunto de placas y de esa manera la capacidad se varía, o en este caso es con una hendidura por acá o un botón que se puede girar de un costado a otro para hacer cambiar la capacidad. En sintonización de radios o televisores se utiliza mucho este tipo de capacitores, o se usan todavía este tipo de capacitores. Son no polarizados, etcétera. No, aquí exactamente, circuitos, sintonizadores y en filtros también. ¿Ya? Hay otras familias más que en las informaciones últimas de actualidad tecnológica va a encontrar, por ejemplo, los supercapacitores, ¿no? La industria del automóvil, de automóvil eléctrico, ¿no? Tiene una esperanza de que se construya un capacitor de alta capacidad, entonces reemplazar las baterías por capacitores y de esa manera tener menos peso la movilidad y tener más independencia de recorrido. En lugar de 100 kilómetros, quizás 800 o 1000 kilómetros de recorrido. O el tiempo también se puede medir igual, ¿no? Esta es un panorama de la actualidad de los capacitores. Quizás comentarios a esta altura antes de pasar al siguiente gráfico. Jóvenes, comentarios sobre capacitores. Con seguridad conocen algunos. No hay comentarios sobre capacitores. Todo claro, ingeniero. Ya, Todito claro. dígame, creo que alguien quería consultar. De corriente eléctrica. Eh, tienen una tolerancia a la corriente. Eh, a ver, se considera que su resistencia es infinitamente grande, ¿ya? Entonces, como vamos a ver en la ley de Ohm, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Como esto tendría una resistencia muy, muy alta, la corriente, por muy alto voltaje que le apliquemos, siempre va a ser pequeña, ¿ya? Y eso por una parte. Por otra parte, em, el tiempo que dura el cargado de un capacitor, ¿no? Es decir, suministrar carga, o el tiempo en que se descargan, ¿no? Son tiempos cortos. Entonces, si hubiera por ahí alguna generación de corriente, pues no tiene el suficiente tiempo como para malograr el capacitor. Pero cada marca de capacitor siempre va a tener su advertencia, aparte de las características, si es que fuera importante, como en el caso de, qué sé yo, en el circuito de motor de arranque, es posible que se utilice capacitores de gran capacidad, de gran carga, y puede haber corrientes elevadas y tendría que tener su protección ese capacitor. ¿Ya?
pero de momento se indican solamente como característica importante qué voltajes puede soportar. Ni siquiera indica en qué tiempo se va a cargar. Son generalmente del orden de milisegundos. Ya. Pasamos entonces a la siguiente página. Los capacitores almacenan, para eso se construyen, para almacenar carga y energía potencial eléctrica. ¿Cuánta carga almacenan? De la definición de la capacidad despejamos la carga. Como la capacidad es carga sobre la diferencia potencial, entonces de allí carga es la capacidad por la diferencia potencial. Aquí es donde queremos hacer énfasis. No puede tener un capacitor una carga si usted no lo ha cargado y se lo carga aplicando una diferencia potencial. ¿Y quién suministra una diferencia potencial? Una fuente, una batería. Entonces, para cargar hay que conectar a ambos polos la batería y está cargado el capacitor. ¿Ya? Lo desconecta, pero ya tiene carga, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense, una batería se carga en horas, a veces en días, una noche generalmente. En cambio, el capacitor apenas si es conectó y casi está cargado. Así que esta es una de las grandes ventajas. Pero el capacitor comúnmente se carga con poquita carga. En cambio, la batería se carga con mucha carga. ¿Cuánto? Debe ser de 50 amperes hora o 100 amperes hora, ¿no es cierto? Hay baterías de toda carga, ¿no? Ampere hora, como vamos a ver, es una unidad de carga y no una unidad de corriente eléctrica, aunque tiene relación, por supuesto. ¿Ya? De aquí en adelante, vamos a trabajar siempre con diferencia de potenciales en la práctica. No se trabaja con polos. Siempre ustedes van a conectar dos polos para cualquier un circuito o para cualquier fuente, dos polos. No es suficiente conectar el polo positivo nomás, ni el polo negativo, ambos siempre. Entonces, ya que vamos a trabajar con diferencia potencial, para no escribir delta V, se suele retira el delta y solamente mantener B. Pero en el entendido de que es una diferencia potencial, no el potencial mismo. ¿Ya? En ese sentido, aquí la energía almacenada ya se lo ha trabajado en términos de B, que es la diferencia potencial, recordando que el trabajo es o el potencial o la diferencia potencial era el trabajo sobre dq de C despejado y el trabajo, por tanto, es un medio de C de la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado. O en qué se va a transformar el trabajo que ha hecho la batería, cargándole a un capacitor. Obviamente ese trabajo se ha transformado en energía potencial eléctrica que viene a ser un medio de la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado. De esa manera, entonces, tanto la carga como la energía almacenada están resumidas en estas dos expresiones. ¿Ya? Basta calcular, vas a reemplazar los valores y uno sabe cuánta carga, cuánta energía está almacenada. Pero más se trabaja con la carga, con esta. Cálculo de la capacidad. Esta capacidad, si uno está empeñado a construir su capacitor, hemos dicho que depende de la forma geométrica que tiene, ¿no? Y luego utilizaremos la segunda parte, que es el medio dieléctrico que se utiliza. Por ahora, la forma geométrica que tiene. Recuerden, recuerden que la capacidad es carga sobre la diferencia potencial y tiene un valor constante para una forma de acabado geométrico. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es conseguir para la capacidad este cociente, carga sobre la diferencia de potencial. ¿Ya? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, nos encontramos con un prototipo que es el capacitor de placas paralelas. Está conformado por dos placas paralelas
de tamaños iguales las placas y que se cargan con cargas de igual tamaño también, de signo contrario. Las placas tienen, por ejemplo, tamaño A y la distancia de separación D minúscula, por ejemplo, de una placa a la siguiente placa. ¿Ya? La diferencia potencial del caso anterior, ya hemos visto que es para placas paralelas, la densidad es por la distancia de separación y sobre epsilon 0. Al final del capítulo tenemos un poquito. La densidad de carga superficial es carga sobre el área, D, mantenemos epsilon 0, se mantiene. Entonces, de aquí conformamos carga sobre la diferencia potencial. Carga mantengo aquí, B lo paso a dividir, A epsilon 0 viene al otro lado a multiplicar y D pasa a dividir. Entonces, ese cociente para nosotros ya es la capacidad. Como hemos dicho, depende de la forma geométrica. Aquí el área A, la distancia de separación, es la forma que define, determina la forma geométrica. Y epsilon 0 nos dice que aquí no hay nada, es vacío. Epsilon 0 es la permitividad del vacío. Entonces, eso es lo que... Esa es la capacidad, las placas es grande y varía inversamente con la distancia de separación. Cuanto separados estén, cuanto más chiquita la distancia de separación, si la distancia es grande, pues la capacidad va a disminuir, está en relación inversa. ¿Ya? Este es el caso de los capacitores más fácil, perdón, placas de aluminio o circulares o rectangulares, uno frente al otro, con topes generalmente aislantes, se lo mantienen para que no choquen, ¿no? Entonces, de esa manera, la capacidad está determinada. Los capacitores, si usted quiere hacerlo en forma de cilindros, ¿no? Entonces tomé el cable coaxial como modelo. El cable coaxial tiene una diferencia potencial, 2K lambda logaritmo de B sobre A, donde B es el radio mayor y A el radio menor del cable interior y su longitud L. Lo ordena también el lambda reemplazando carga sobre la longitud del alambre y lo ordena finalmente Q sobre B y se despeja y es 2pi epsilon 0 por la longitud y sobre el logaritmo de B sobre A. Así, para cualquier prototipo, usted puede ir calculando su capacidad. ¿Ya? ¿Cómo medir la capacidad? Es un poco más complicado. Algunos testers tienen un medidor de capacidad. ¿Ya? Generalmente lo que hacemos es averiguar qué capacidad tiene nuestro capacitor y vamos a buscar en los almacenes, en las tiendas donde venden, aquí en las charcas, en nuestra ciudad, había los distribuidores de capacitores o con suerte en algunos equipos de que ya no están en uso, los encontraremos también con esas características. ¿Ya? Bien. Esta última parte se refiere a conexión de capacitores. Conexión de capacitores se refiere al empleo ya de capacidades para ir variando capacidades existentes o capacidades que ya se hallan a la venta, digamos, ¿no? Una conexión es que estar, quiere decir en cadena, una tras otra. Sería pasivo esa forma de conexión. Nosotros lo que queremos es que debemos conectar una fuente, una batería. Una pequeña y la otra grande. La pequeña quiere decir que es activo. Esta es el símbolo de una batería, que es diferente al símbolo de capacitores, que son placas de igual tamaño o dos líneas de igual tamaño. ¿Ya?
Entonces, la batería lo que va a hacer es transmitir su carga positiva en esta placa del capacitor, pero como la carga no se crea ni se destruye, en la otra placa se induce una carga de igual tamaño, pero de signo opuesto. También, como aquí se ha traído carga negativa, aquí se debe polarizar una carga positiva y así los capacitores se cargan, ¿no? Usted también podría haber ido por aquí. Como es negativo, aquí transmite la carga negativa y induce carga positiva. Por cualquier lado, esta es la situación que se establece con el cargado de los capacitores. Si los capacitores tienen C1, C2, C3 respectivamente, cada capacitor entonces consume de los 10 voltios, digamos, que tiene nuestra fuente, nuestra batería, 2 voltios, digamos, 3 voltios. El restante de voltios, que 2 más 3 son 5, como era 10, los restantes 5 voltios, tiene que consumir. Entonces, la energía que no desaparece, se conserva, se distribuye en su consumo los capacitores conectados en serie. Pero esto es como una cañería. Fluye una cantidad de agua, no importa que sea esto, una bomba, lo que fuera, tiene que pasar la misma cantidad de agua. En este caso, la misma cantidad de carga. Si se carga con la cantidad de carga, esta también tiene que ser exactamente la misma, también la misma. O la carga que da la batería, la primera es exactamente igual a la que tiene la segunda, la que tiene la tercera son iguales. Y eso es lo que nosotros indicamos acá. Inmediatamente usted en forma experimental o también se puede deducir, ¿no? Se constatan primero que las cargas en todas ellas son siempre iguales. Segundo, la energía que suministra la batería, por supuesto, no es más que la suma de los que gastan o disponen, en este caso, los capacitores. Reemplazando simplemente la definición de la capacidad, que es Q sobre B, para cada capacitor, entonces se encuentra que el equivalente, 1 sobre el equivalente del capacitor, no es más que 1 sobre C1 más 1 sobre C2, a la suma de los recíprocos de los capacitores. Esta forma de reducir varios capacitores en uno solo es para no trabajar con muchos capacitores o a encontrar un representante de todos ellos y solamente trabajar con eso. Es decir, reducir un conjunto de varios capacitores en el trabajo de un solo capacitor que hace exactamente lo mismo que los 3 anteriores. Ese dispositivo que hace lo mismo, pues entonces es el capacitor equivalente, ¿ya? Una señora que de Santa Cruz fue a trabajar a España, a una casa muy grande, cuenta que llegó me parece, para simplemente atender los dormitorios. Había otra señora que hacía la limpieza, otra señora que cuidaba a los niños, otra señora que cocinaba, otra señora que dirigía a las señoras que atendían la casa, pero la señora le dice a la dueña de casa: mire, yo puedo hacer el trabajo que me han encomendado, pero además esto más puedo hacer. Mm. Entonces ya reduce a un personal y después de un tiempo le dice: pero yo también puedo cocinar, puedo ordenar dormitorios, etcétera. Y ya van reduciendo más personal. Entonces se está transformando en un ente equivalente, ¿no? Que hace ella sola el trabajo que estaba distribuido en varias personas. A veces es útil, a veces también es inoperante esto. Pero para nuestro fin, esa es la idea. O en la universidad lo mismo hacemos. eh, para los fines que pueden interesar a una carrera o a nuestro curso, digamos. Entonces, lo que hacemos es organizarnos. Queremos ir a reclamar de que nos instalen aire acondicionado en nuestra aula.
Pero el decano no nos quiere recibir a los 100 que somos, porque esos 100 es pequeño, etcétera. Entonces, nombramos, ¿no es cierto?, a nuestro delegado o a nuestro delegado, que va a ir a hablar en representación nuestra. Es la idea. El equivalente es lo que hace el resto en su conjunto. Hay uno solo que va a hacer lo mismo. Es la idea del encontrar, en este caso, el capacitor equivalente. ¿Ya? A veces, en lugar de comprar 3 capacitores, quizás hay uno solo bajo esas características. Entonces, ¿para qué va a comprar 3? Mejor comprar uno. Eso en la práctica funciona también. ¿Ya? Así también se puede conectar en paralelo. ¿Sí? Eh, andamos en tiempo un poco restringido, ya nos ha avisado que Zoom nos va a cortar. Hagamos un paréntesis de un par de minutos para luego volver tan rápidamente como podamos. Jóvenes, por favor, un paréntesis. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ya. Hola. Hola, ingeniero. ¿Sí se lo escucha? Hola. Ingeniero. Ya. Retornamos entonces a nuestra exposición. Decíamos que no solamente se conecta en serie, sino también en paralelo. Paralelo quiere decir que varios capacitores lo vamos a colocar, pero juntando sus extremos. Deben tener un mismo polo. Fíjense bien la diferencia de la conexión en paralelo respecto a la en serie. Aquí un extremo con el otro extremo juntamos. En cambio acá, los extremos izquierdos de estos capacitores lo juntamos en este punto. Se llama nudo o nodo también, no hay error, o punto de unión si quieren. Pero al mismo tiempo, el extremo del otro lado del capacitor lo juntamos en otro punto, en otro nudo. Entonces 100 están en paralelo. Estos capacitores entonces, que se han unido sus extremos de un lado en uno solo, los otros extremos también en otro punto, de 100 están conectados en paralelo. Los puntos A minúscula y B minúscula se llaman extremos. Aquí exactamente se representan extremos o simplemente les decía nudos. ¿Ya? Aquí también podría haber puesto aquí un punto A, un punto B, hubiese colocado como los extremos de la conexión. Es útil, pero aquí sobre todo es más útil todavía. ¿Ya? No es porque están uno frente al otro, uno puede colocar de muchas maneras. Lo único que interesa es que los extremos por un lado y por el otro compartan para estar conectados en paralelo. Derivan entonces de un mismo punto de unión por un lado y también de otro punto por el otro lado. Están conectados en paralelo. Y para trabajar de nuevo tienen que ser cargados, es decir, lo conectamos una batería. ¿Ya? Bien, entonces lo mismo que lo que dijimos al principio, la batería se encarga de suministrar carga al primer capacitor, al segundo capacitor, al tercer capacitor. Pero, ¿cómo comparten sus extremos, no? Estos voltios, 10 digamos, los mismos se aplican acá, 10 voltios, aquí también, aquí también. Esa característica tiene una conexión en paralelo porque están conectados todos a los mismos puntos, entonces el voltaje que aplicamos tiene que ser la misma para todos. Aquí eran las cargas que eran iguales, en cambio aquí los voltajes son los mismos. ¿Ya? Entonces se verifica que el voltaje que nos da la batería es igual a lo que tiene el primero, el segundo, el tercero. Decimos batería nueva porque si es vieja, tiene su resistencia alta y puede la batería misma consumir la mayor parte de sus voltios, ¿no? En cambio, si la batería es nueva, prácticamente todo su voltaje lo entrega a los capacitores. O después vamos a ver a las resistencias también. Segundo,
La carga total, por supuesto, que suministra la batería tiene que ser a la suma de las cargas que tiene cada capacitor. Piensen como flujo de agua. Flujo de agua que llega aquí, una cantidad por aquí, otra cantidad por ahí, otra cantidad de otro depósito, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de fluido o de agua que viene por acá, la suma tiene que ser a donde ha ido, la suma total tiene que ser producir todo lo que circuló por acá y luego se juntan, por aquí también saldrá la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere decir el flujo total, ¿no? Que suministra la batería, no es más que la suma de las que tiene cada capacitor. Finalmente, reemplazando de nuevo la relación de la capacidad, en este caso la carga 1 será C sub 1 por delta B o B sub 1, C sub 2 por B sub 2, C sub 3 por B sub 3, ¿no? Y simplemente tomando en cuenta que las diferencias de potencial son las mismas, la capacidad en este caso es simplemente una suma aritmética, la más simple que hay, ¿ya? Esto es una conexión en paralelo. En cambio, esta es una conexión en serie. En resumen, si usted quiere aumentar la capacidad de capacitores pequeños, puede conectar en paralelo y de esa manera lograr aumentar la capacidad. Pero si quiere reducir la capacidad teniendo capacitores mayores a lo que se quiere, mejor conecta en serie. Por ejemplo, vean, si cada capacitor es de 1 microfarad, entonces aquí tiene 1 microfarad, de 1 microfarad, de 1 microfarad, 3 microfarad. El equivalente es más grande que cualquier de ellos, ¿sí? En cambio, si tenemos cada uno de 1 microfaradio, 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1 son vamos a tener 1 más 1 más 1, 3. Como está el capacitor equivalente en el denominador, hay que dar la vuelta. La capacidad equivalente va a ser 1/3, 0,33 faradios. Hemos reducido, en cambio aquí hemos aumentado. ¿Ya? Y lo mismo, encontrar la capacidad equivalente. Esta última quiere decir que toda esta conexión la hemos reemplazado por un solo capacitor que hará exactamente lo mismo que este conjunto de capacitores. Quizás económicamente, como les decía, es conveniente analizarlo. No, si cada capacitor cuesta 10 bolivianos, ¿no? Si encuentro uno equivalente que también cuesta, quizás no 10, pero quizás 15, pues me compro mejor el equivalente, ¿no es cierto? Y lo reemplazo en lugar de 3, uno solo, ¿ya? Esas es las propiedades que tienen la forma de conexiones sí, en serie en paralelo capacitor. Lo práctico es no trabajar con diferentes capacitores, sino con capacitores de igual capacidad. De igual capacidad. Eso es en la práctica, pero con tal de que los voltajes de tolerancia sean similares, se pueden hacer ambas, ¿no? O bueno, si no se puede buscar una nueva. Con esto hemos agotado la parte de teoría de conexiones en serie, en paralelo. Hay más tipos de conexión, por supuesto, pero nosotros abordamos lo más simple. En este ejemplo, los capacitores serían, como se indica en la figura, está una fuente, un capacitor, 4, 5, 6, 7 capacitores. ¿Ya? Lo que se pide es hallar la capacidad equivalente. B, la carga total acumulada en los capacitores, por supuesto. C, la energía total almacenada. Y D, la diferencia de potencial sobre el capacitor 1. Ya está enumerado en el gráfico capacitor 1, 2, 3, 4, etc., ¿no? Hasta 7. Bien. Calculemos la capacidad equivalente.
La idea es de que se... a ver, ¿cómo se ha hecho este ejercicio? Me parece que ha habido... se ha movido la página. Miren, se puede ir a analizar de por aquí, o también esta, no importa, pero se sugiere que se haga de las partes más alejadas de aquellos dos puntos extremos, que son este punto, y que están conectados a la fuente, extremos. Puede ir a analizar estos dos, cómo están conectados, o estas, como sea. En este caso, lo que se ha hecho es, aquí se ha habido un desfase. Sugiero, por favor, yo voy a reponer, está calculado. Supongo que era esta conexión, el cálculo de C sub A. Como están, miren, comparten sus extremos, es una conexión en paralelo. La capacidad simplemente va a ser la suma 15 más 7, 22. ¿Ya? Ese capacidad equivalente, con esta están en cadena, en serie con 35. ¿Qué es lo que se muestra acá? ¿Sí? 22 para el equivalente de estos con 15, pero en serie. Aquí es el cálculo con los recíprocos. De aquí despejando su B, sale 13,5 microfarados. Luego este capacitor, que es el equivalente de acá, con C sub 2, que está, ya, se ha hecho un paréntesis, C sub 2 con C sub 3 están en serie. Entonces 1 sobre C sub C se lo ha llamado, será 1 sobre 20 más 1 sobre 20. Entonces eso es 2 sobre 20, y como hay que dar la vuelta, entonces será 10, 20 sobre 2, 10 microfarads, sale de la capacidad de estos dos, C sub C. Estos dos en C. C sub B es lo que habíamos calculado aquí, con lo que está acá, están en paralelo, se suman, da C sub D, y finalmente, como C sub D con C sub 7, y además está con, ya, esta con esta y con lo que hemos calculado hasta aquí está en serie. Lo último que se ha hecho es sumarlos, como está en serie sus recíprocos, y sale la capacidad equivalente 5,68 microfarads. Para la carga total, pues mejor hacerlo trabajar la capacidad equivalente. Toda la batería se encarga de alimentar a la capacidad equivalente. ¿Cuánta carga van a almacenar todas ellas? Simplemente la carga que entregó la batería. En lugar de calcular a cada uno, mejor trabajamos con la capacidad equivalente y nos da una carga de 34,1 microfarad. Aquí está muy claro, la capacidad equivalente. Para la energía, igual, con la capacidad equivalente, sí, y los voltios que da la batería, los 6 voltios. En cambio, para el inciso para la diferencia potencial de esta cantidad, nosotros lo que hacemos es observar que C sub 1, C sub 7 y la capacidad que había aquí de capacitores, el equivalente de capacitores, está en serie. Cuando está en serie la carga es la misma. Hemos dicho que es una constante, 34,1 microfaradios la carga total. Entonces simplemente la definición, la diferencia de potencia es la carga sobre la capacidad, como la carga es 34,1 microcoulomb, y C sub 1 es 15 microfaradios y sale 2,27 voltios. Eso es lo que consume esto. Y el resto se encargará de consumir del saldo de esto. ¿Ya?
Así es como se trabaja con la ayuda de de esas dos reglas, en serie y en paralelo. Hay que hacer ejercicios y así tendremos práctica, ¿no? Con eso. Bien. Para concluir esta parte de eléctricos, los materiales eléctricos aislantes son los llamados dieléctricos. Se caracterizan mediante una propiedad denominada constante dieléctrica K minúscula. A continuación, en esta figura muy apretada, lo que queremos mostrar es las cosas que se hacen de los aislantes, ¿no? Obviamente con el gran objetivo de que a nosotros, de no tocar, de protegernos de la electricidad. Desde guantes, es decir, todo lo que se hace de materiales aislantes, calzados con material aislante que al pisar no permita el paso, ¿no es cierto?, de corriente a través del calzado y nos electrocute si por ahí, por alguna razón, tocamos un cable suelto, etcétera. Son algunos ejemplos construidos de material aislante o dieléctricos. Miren, este equipo también está protegido con plástico, seguramente con material aislante, ¿ya? Así que no es poca cosa hablar de material aislante, es muy importante su presencia. Se caracteriza, decíamos, mediante una constante dieléctrica. Así tenemos para el vacío 1, el punto siempre es eso, ¿no? Lo que nos han enseñado en el colegio como coma, es aquí en las calculadoras es punto, este es 1, ¿ya? Para el aire, casi como el vacío 1,0054, el agua tiene 78 de constante dieléctrica y demás sustancias, como por ejemplo dióxido de titanio 100, es uno de los más altos, ¿no? En esta otra columna se anota cuál es el voltaje para el cual el aislante deja de ser aislante y se convierte en un conductor. Por ejemplo, una nube que se carga, el suelo que se carga, pero ¿y por qué hay rayo? Porque el aire de ese medio se vuelve conductor. Recién cae el rayo, recién descarga la nube de rayo sobre el suelo, ¿ya? Ese aire que es aislante se ha vuelto conductor. Y lo hace, en este caso, el aire a 0,8 kilovoltios por sobre milímetro. Esto está medido en campo eléctrico. Resistencia dieléctrica es campo eléctrico, ¿ya? No es tan grande. Hay otros mucho más grandes, mejor aislantes. Entonces, por ejemplo, aquí en mi caso vi 160 kilovoltios sobre milímetro. Creo que es uno de los más altos, ¿no? Entonces, no todos los aislantes son aislantes, sino dependiendo qué campo se le está aplicando, entonces dependiendo de ese campo puede convertirse perfectamente en un conductor. El caso del aire para nosotros es típico. Se rompe el aire, es decir, se vuelve conductor, recién cae el aire, ¿ya? De las tantas aplicaciones que tienen los dieléctricos, no solamente vamos a citar en este caso su aplicación para aumentar la capacidad de un capacitor. Si la capacidad de un capacitor que estamos construyendo nos da un nanofaradio, pero podemos utilizar un material aislante, un dieléctrico, quizás podamos aumentar en 10 o en 100, depende de qué material vayamos a usar, ¿ya? Con ese propósito, por ejemplo, tenemos el capacitor de placas paralelas, cuya capacidad en este interespacio, entre placas, perdón, es su capacidad, ¿no? Vacío. Pero si los rellenamos con un material dieléctrico aislante, este espacio, su capacidad aumenta en el factor de la constante dieléctrica. Si la constante dieléctrica es 20 o 5 o 10,
la capacidad aumenta en ese factor. Esa es una de las grandes aplicaciones que tiene el material dieléctrico en la construcción de los capacitores. Lo mismo con capacitor cilíndrico, hemos dicho que tiene esta relación. Si los delineamos con material aislante, lo que está con celeste es aislante, y además le damos estabilidad a este capacitor cilíndrico, entonces su capacidad ha aumentado en el factor de la constante dieléctrica del medio del aislante que hemos usado para eso. ¿Ya? De las tantas aplicaciones, la gráfica anterior, ¿no? Simplemente eh, es para darse esa idea. Se usa quizás mucho más aislante que material conductor, pero eso es para garantizar, ¿no?, la seguridad en el uso de... Cuantitativa sería calcular cuánta carga tienen, pero eso es tan fácil, ¿no? Capacidad y la diferencia de potencial que lo vamos a aplicar. De cuánta energía también como una fórmula. Como ejercicio, si van a ser de aquí máximo 10 de conexión de capacitores en serie y en paralelo. El libro de Servet tiene muchos problemas de este tipo. Entonces, solamente los ejercicios de eso. Quizás incluso puedan hacer unos 5 de desconexión de capacitores y aumentar del capítulo anterior de potenciales o campos, así para tener el espacio suficiente, ¿no?, en cantidad de problemas como para tener buen entrenamiento. Ingeniero, disculpe, los ejercicios los sacamos del libro nomás del de Survey, ¿no? Sí, De cada capítulo. cada capítulo tiene unos 30, 60 problemas, imagínense, es grande respecto a la cantidad que usted tiene. Entonces solamente sacamos 10 ejercicios de cada capítulo, ¿no? Así es, sí. Y además hemos orientado que no son cualquiera tampoco, sino en el caso del primer capítulo, por ejemplo, poquitos problemas de column, 2 dijimos, creo. En cambio, 4 problemas de campo eléctrico para cargas puntuales y otros 4 problemas para distribución continua de carga, principalmente en una dimensión. Ah, Es ya. decir, cables, varillas, eso. Y lo mismo pasa en el capítulo de la ley de Gauss. Solamente hacer 10 problemas de la ley de Gauss y aplicaciones de la ley de Gauss. Solamente es 2 subtítulos. En el caso de potenciales, no, de la energía es importante, pero no es ese nuestro objetivo. El objetivo es potencial, por tanto, el cálculo de potenciales para cargas puntuales y cálculo de potenciales para distribuciones continuas de carga. 5 podrían ser. Y de este únicamente conexión de capacitores en serie y en paralelo. Ah, ya. Gracias. Sí. Ingeniero, Porque aquí va a ser, ¿y dígame. cuándo Una le vamos a pregunta. presentar los prácticos o no tiene fecha de Em, presentación? sí, no, porque primero vamos a fijar fecha de examen y 24 horas antes se va a pedir el plazo para la presentación de prácticos. El una sistema pregunta. de Classroom tiene esas modalidades. No puedo abrir aquí sin fijar ya fechas. Entonces, tengo que abrir una carpeta, pero ya fijando plazos. Si no tenemos fijado el primer examen,
no puedo fijar ese plazo, entonces prefiero esperar, ¿no? Pero usted téngalo preparado para sacando fotos, me va a mandar nomás por Classroom. Y el práctico le presentamos bueno, lo hacemos a mano y le sacamos foto o se lo pasamos en PDF o en la Sí, computadora, lo sí, que sí. No, no, en PDF mejor o no, fotos, no, usted ya lo ve la forma de Y una comprimir. pregunta, lo que está avanzando ahorita está en el Classroom, en PowerPoint. Sí, 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 así está. Sí. De eso me encanta. Está no solamente de esto, sino de los demás capítulos venideros también. Y también varios de sus compañeros, hay uno, no me acuerdo su nombre, que está grabando. Y esas grabaciones también lo está subiendo no solamente al WhatsApp de nuestra página, sino también está colocando al Classroom. Así que ustedes siempre tendrán la forma de una fuente de donde se pasar, ¿no? Ingeniero, En- una pregunta. dígame. El libro es Servais Física 3, ¿no? Sí, sí. El libro es volumen 2. Ya, ingeniero, gracias. Sí, sí. ¿Algo más? Ese libro lo conseguimos en cualquier librería, ingeniero, disculpe. Sí, sí, sí. Fotocopia generalmente, que es lo más económico. Pero lo más atinado yo creo que usted tiene que bajar nomás de internet. Está el libro a De internet, disposición allí. qué edición es la que se ocupa, ingeniero? La última. Utilizamos de quinta para arriba, de séptima, novena. La novena es la mejor, por supuesto, pero quizás no lo haya con la facilidad que se puede encontrar la séptima. Pero Allá. no importa, cualquier edición. La última es mejor, tiene mejores ejemplos. Hay una recomendación. Este libro de Servais tiene varios ejemplos resueltos. Nosotros no estamos encarando ya en la exposición esos problemas resueltos. ¿Qué quiere decir? Que usted sí o sí tiene que incorporar en sus apuntes esos problemas resueltos, porque parecería una omisión de mi parte. Son modelos tan importantes no haberlos tocado, pero eh, tampoco si hacemos todo, no le vamos a dar espacio al libro. Usted tiene que leer el libro. El profesor Servais es uno de los mejores profesores. En cuanto a exponer sus temas, ustedes pueden mandar incluso consultas a su libro de solucionario. Y encima está las 24 horas del día. Yo quizás algún dato les falle, pero el Servais no es... por ahora es el mejor profesor. Está en línea todo el tiempo. Bueno, no es solo él, no, sino es todo un equipo asesor. Jóvenes, ¿algo más? No, está bien, ingeniero. ¿Quién de ustedes se está grabando? Nos está ayudando mucho. Yo no solamente quiero agradecer en mi nombre, sino de todos los compañeros que algunos, por ejemplo, no pueden asistir, pero están confiados en que se está grabando y que se les va a proporcionar la grabación. Y por otro lado, también hay compañeros que consideran que no es suficiente escuchar la clase una sola vez, sino mejor otra vez para comprender mejor. Entonces, todos ellos eh, son los beneficiarios, ¿no? Así que una labor que hacen ustedes de subir la grabación es realmente muy quijotesco. Yo debía hacer todo eso, pero he tenido problemas en mi computadora, no sé, algo tendré, o quizás me falta práctica también. Intentaré corregirlo, pero de momento son varios de ustedes que me están ayudando, por eso mi agradecimiento y también a nombre de sus compañeros que sí se benefician con la grabación. Ese material también he visto que están subiendo al Classroom, que es lo ideal, porque cualquier compañero de allí puede recoger. Sí, está en las aulas, perdón, estamos en contacto con quienes graban o con quien graba. Ya, vamos a seguir
gozando, digamos, de esa labor que usted nos está ayudando, ¿no? Listo, ya. Pero no quería pasar por alto. Muchas gracias. Ojalá que no sea un compañero, sino varios que estén haciendo esa labor. Pero por lo menos usted nos está ayudando hasta aquí. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna consulta más? Bueno, entonces hasta luego. Hasta el lunes será. Hasta luego, Ah, Y y una consulta, dígame. me olvidaba, una consulta, ¿no estamos pasando al laboratorio todavía o desde cuándo se pasa? ¿Con quién se ve Yo eso? no, ya les he presentado a los ayudantes y quedé con ellos de que se pusiera en contacto para coordinar ya los horarios. Me imagino que ya han acordado. Bueno, en el laboratorio no hay que acordar, es el horario fijo, ¿no? No estoy seguro en ese grupo si el ayudante se presentó, pero yo Sí, ya se tengo el presentó. registrado. Y se Yo tengo el presentó a la registrado. actividad del laboratorio. ¿No se presentó o ya se presentó? Se Ya se presentó. ingeniero. Ya. Digo, Ah, para la ya. próxima semana comenzamos. Sí, el Ah, del ya. laboratorio sí ya se presentó ya y nos mandó ya el primer laboratorio para verlo. Ah, ya, ya. Entonces, por favor, cualquier coordinación con él, yo, bueno, y si tiene alguna consulta de laboratorio o de teoría, siempre estoy no digo 24 horas, ¿no? Pero siempre pendiente, cualquier día, cualquier hora. Así que no duden, manden nomás un mensaje por WhatsApp, intentaré responder en la mejor forma posible. Muy bien, ingeniero, gracias. Ya, ya. Bueno, a ustedes que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. luego. Ingeniero. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Chao, chao.